poner a grabar acá. Listo, ahí está grabando para poder entonces hablar de la planificación y que quede en la grabación. Les decía, hoy es 28, tenemos la tercera clase del módulo 1. La semana que viene, que es 4 de abril, tenemos la cuarta y última clase del módulo 1. En la clase de la semana que viene vamos a hacer un ligero repaso de todas las clases que hemos visto y yo les voy a ir diciendo cuáles son los puntos más importantes que ustedes deben estudiar de todo el material. Y también les estaría explicando cómo va a ser la evaluación y qué sistema vamos a utilizar. Entonces, la evaluación del módulo 1 va a ser el martes 11 de abril. Primero damos una hora de clase, porque ya allí estaríamos iniciando el módulo 2. Entonces, en la primera hora de clase iniciamos la primera clase del módulo 2 y luego en la siguiente hora hacemos la evaluación del módulo 1. Por favor, no falten porque después se vuelve un rollo para poder recuperar la evaluación. Y recuerden que lo mejor es que ustedes vayan al día. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda en relación a la planificación que les acabo de explicar? Susana, te escucho. Es online, pero, o sea, así como estamos conectados, les voy a compartir la prueba y todos con la cámara encendida van a ir contestando la evaluación para luego mandarme una foto de la respuesta. ¿Sí? Esa va a ser la modalidad. Karen había levantado la mano también. Sí, la prueba es online, pero vamos a estar conectados en vivo. Yo acá durante la clase les voy a ir compartiendo las preguntas. Las preguntas son de múltiple opción y ustedes en una hoja van a ir colocando por lo menos pregunta 1, respuesta B, pregunta 2, respuesta C. Pero yo voy a ir pasando las preguntas poco a poco en el archivo. Y a medida que todos las vayan contestando, avanzamos en las preguntas. Quiere decir que cuando lleguemos a la última pregunta, van a ser entre 20 y 25 preguntas. Ya todos tienen que haber terminado al mismo tiempo, porque vamos todos contestando preguntas y avanzando. Les voy mostrando de 3 preguntas. Les doy un tiempo para que las contesten y seguimos. Bien, esa va a ser la modalidad de la evaluación. ¿Alguien más tiene alguna consulta respecto a la evaluación? ¿No? Bueno, entonces continuamos con la clase. Fíjense, de la clase pasada nos había quedado una pequeña parte al final, que es la parte de sistema nervioso. El sistema nervioso, chicos, es el sistema que nos permite comunicarnos con el medio externo. A través del sistema nervioso nosotros percibimos estímulos y nuestro cuerpo elabora una respuesta frente a ese estímulo. Por ejemplo, si nosotros tocamos un objeto caliente a través de los receptores nerviosos que están en la piel, nosotros podemos percibir el calor. Esa información viaja a través de los nervios al sistema nervioso central y el sistema nervioso central elabora una respuesta que envía a los músculos y nosotros contraemos la mano para retirar la mano de ese objeto caliente. Además de eso, el sistema nervioso también nos permite responder a estímulos internos, ¿ok? Por ejemplo, el corazón se relaja y se contrae a través de señales eléctricas que le envía el sistema nervioso. En conclusión, el sistema nervioso es toda una red, ¿verdad?,
de estructuras que están especializadas en percibir estímulos y elaborar respuestas. Y a través de esos estímulos y esa respuesta, entonces el sistema nervioso puede regular todo lo que es el funcionamiento de los diversos órganos y los sistemas de nuestro organismo. ¿Cómo se divide el sistema nervioso? Tenemos lo que es el sistema nervioso central, formado por lo que voy a marcar acá en verde, que es el cerebro y la médula espinal. Eso es lo que conforma el sistema nervioso central. Luego, ustedes ven que del sistema nervioso central salen todas estas ramificaciones que recorren el cuerpo, tanto en los brazos como en las piernas, y eso constituye el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado entonces por los nervios periféricos. Vamos a ver cuáles son las patologías más importantes del sistema nervioso. En primer lugar, tenemos hoy en día muy en boga la ansiedad, ¿sí? La ansiedad es un estado de aprehensión, de disconfort, de tensión. Es como que la persona siempre está esperando que suceda algo malo. Así no tenga ninguna razón para que suceda algo malo, siempre está como en alerta, como anticipándose al peligro. Y eso genera, por supuesto, una alteración de los nervios que hace que la persona no se encuentre en un óptimo estado. También tenemos los trastornos de pánico, que se caracteriza porque hay una sensación inmediata de terror. Ante cualquier estímulo, el sistema nervioso puede reaccionar de forma exagerada y responde con una respuesta de terror. Pero no solo es la respuesta de terror, sino que también eso se ve acompañado de síntomas del sistema nervioso autónomo. Es decir, puede haber una aceleración de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, una aceleración del metabolismo, un estado de alerta, una dilatación de las pupilas. Todo esto es generado por la respuesta del sistema nervioso autónomo ante esa situación de terror. Estos ataques de trastorno de pánico no suelen durar más de 10 minutos. Luego tenemos también como patologías del sistema nervioso lo que son las fobias, que es cuando una persona siente un miedo exagerado respecto a algún objeto o situación. Por ejemplo, la fobia a estar encerrado en un lugar pequeño, la fobia a las arañas, la fobia a las víboras, etc. Hay diferentes tipos de fobias. Luego tenemos los trastornos obsesivos compulsivos, donde el paciente tiene pensamientos siempre repetitivos con respecto a una situación o a un grupo de objetos que tiene que tener un lugar determinado. Y estas situaciones repetitivas suceden a lo largo del día, a lo largo de las semanas, de los meses, y logran interferir con lo que es la vida de ese paciente y sus relaciones con las demás personas. Tenemos, por supuesto, también el insomnio, muy frecuente también entre la población. El insomnio es la capacidad que tiene una persona para iniciar el sueño. O también el insomnio se refleja como una incapacidad para permanecer dormida. O sea, hay pacientes que sí logran conciliar el sueño, pero se despiertan luego de un tiempo determinado y ya no pueden volverse a dormir. Mientras que hay otros pacientes que sencillamente no logran dormirse. Tenemos también la depresión, que todos conocemos como un trastorno del estado de ánimo, donde el paciente se decae, sus funciones fisiológicas se disminuyen, por lo tanto no tiene apetito,
son pacientes que pueden incluso perder el interés por su bienestar físico, por su higiene, y esto hace que el paciente vaya cayendo en lo que se llama claudicación psicológica y biológica, es decir, que va disminuyendo sus actividades o sus procesos biológicos. Pero esto viene de la mano de una claudicación psicológica, es decir, también están disminuidas sus capacidades cognitivas, sus capacidades de pensamiento crítico y de análisis. Luego tenemos lo que es el trastorno bipolar, que son pacientes que muy rápido pueden pasar de un extremo a otro. Puedo estar en un momento dado en un periodo de exaltación, donde la persona está muy animada, está exageradamente alegre, y a los 5 minutos entra en periodos de claudicación, es decir, de depresión profunda, de tristeza, de rabia, de enojo, y no sabe por qué. Tenemos también las psicosis, que es cuando el paciente pierde contacto con la realidad. Y al perder contacto con la realidad, estos pacientes pueden experimentar alucinaciones o delirio, es decir, ver, escuchar, imaginarse situaciones, personas, ruidos, objetos que en la realidad no están allí, o situaciones que realmente no están ocurriendo. Luego también tenemos lo que es la epilepsia, también bastante común en la población. Ya la epilepsia se trata de una enfermedad crónica donde hay desorganización o falta de equilibrio en la actividad eléctrica del cerebro. Hay muchos tipos de epilepsia dependiendo de qué tan alterada esté la actividad eléctrica del cerebro. Podemos tener epilepsia de ausencia, donde simplemente el paciente se queda mirando fijo y su pensamiento se va, no se encuentra consciente. Podemos tener también epilepsias donde hay contracciones exageradas de los músculos. Podemos tener también tipos de epilepsia donde hay pérdida de la memoria, pérdida de la visión, etc. Sin embargo, las más comunes son las que presentan aquellos pacientes que tienen movimientos musculares involuntarios y descontrolados, que son los que se caen al suelo, pueden golpearse y ponen en peligro la vida del paciente. Tenemos que para todas estas patologías existen fármacos que se aplican al sistema nervioso. Como les mencionaba en la clase anterior, recuerden que toda esta información general que vemos de las patologías es para que ustedes tengan un panorama general de las enfermedades sobre las que se usan los medicamentos. Pero no estamos nosotros autorizados ni tenemos la formación para diagnosticar una enfermedad en un paciente, ¿sí? Fíjense, dentro de los fármacos usados en las patologías del sistema nervioso, tenemos un grupo bastante extenso que son los que se llaman ansiolíticos e hipnóticos, ¿sí? Dentro de este grupo de ansiolíticos y los hipnóticos vamos a tener las benzodiazepinas y los barbitúricos. Este grupo de fármacos son depresores del sistema nervioso central, es decir, disminuyen la actividad del sistema nervioso central, producen relajación dependiendo del tipo de fármaco, porque hay varios. Esa relajación puede llegar a sedar al paciente, puede incluso inducir el sueño y algunos de ellos pueden incluso llegar hasta la anestesia. Es decir, donde hay la pérdida de conciencia del paciente y la pérdida de sensibilidad ante el dolor. Vamos a hablar del primer grupo de estos fármacos pertenecientes a los ansiolíticos y los hipnóticos, que son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son un grupo muy variado de fármacos
dentro de los que encontramos el clonazepam, alprazolam, lorazepam, bromazepam, diazepam, triazolam. ¿Cuáles son los efectos farmacológicos de las benzodiazepinas? Todos ellos son ansiolíticos a dosis bajas, es decir, que van a producir o a inducir el sueño. Pero cuando se utilizan a dosis mayores pueden generar la hipnosis, ¿sí? Además, otro efecto farmacológico que tienen es que suprimen la conciencia. Y sobre todo, esta supresión de la conciencia ocurre a dosis elevadas y cuando se administran por vía intravenosa. Este efecto farmacológico es una de las razones por las cuales las benzodiazepinas suelen venderse en la farmacia con receta médica. ¿Por qué? Porque si un fármaco de esto cae en manos de una persona mala, puede generar daño a otra persona, porque simplemente le da la pastillita suprime la conciencia y entonces allí donde se cometen actos criminales como violaciones, abusos, etcétera. ¿Sí? Por eso luego vamos a ver más adelante que este grupo de ansiolíticos, sobre todo casi todos los grupos de fármacos que se utilizan a nivel del sistema nervioso, deben venderse en la farmacia con receta médica porque son de venta controlada, no pueden caer en manos de personas dañinas, ¿ok? Además, otro efecto farmacológico es que relajan los músculos y también se utilizan como anticonvulsivos y antiepilépticos. No todos, solo algunos. Ya veremos cuáles son. ¿Cuáles son las contraindicaciones de las benzodiazepinas? Ellas están contraindicadas cuando hay trastornos de pánico. Y también se deben utilizar con mucha precaución en pacientes que tengan la función renal o la función hepática alterada. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas se metabolizan a nivel de hígado y a nivel de riñón. Ya va, que se me fue acá. Bien, fíjense, ¿cuáles son las interacciones que pueden presentar la benzodiazepina? Ellas no se pueden administrar cuando el paciente ha consumido alcohol o si ha consumido barbitúricos o antihistamínicos. Los barbitúricos son otro tipo de fármacos que también se usan a nivel del sistema nervioso. Y los antihistamínicos son fármacos antialérgicos. Si una benzodiazepina como el clonazepam, lorazepam, alprazolam se administra en conjunto con alguna de estas sustancias, vamos a tener un aumento de la potencia de acción farmacológica. Y esto puede poner en riesgo la vida del paciente. Además, las benzodiazepinas presentan algunos efectos secundarios, como por ejemplo la somnolencia, que es como una sensación de sueño, la sedación, fatiga, cefalea, que es dolor de cabeza, vértigo, que es como marea. Estos efectos secundarios no se presentan de forma igual en todos los pacientes. Hay algunos que casi no experimentan efectos secundarios y hay otros que con unas bajas dosis presentan todos los efectos secundarios. Esto depende del metabolismo del paciente. Entre otros de los efectos secundarios importantes que tienen las benzodiazepinas es que producen alteraciones cognitivas en el paciente, es decir, alteraciones a nivel del pensamiento, la intuición, a nivel de lo que es el sentido de la orientación. ¿Sí? El paciente se siente desorientado. También vamos a tener la presencia de alteraciones motoras, es decir, se pierde la coordinación, se pierde el equilibrio, hay una relajación de los músculos excesiva. Por eso, una de las recomendaciones que debemos darle a los pacientes que consumen este tipo de fármacos es si realizan trabajos que ameritan una alta concentración, estos fármacos deben tomarse con sumo cuidado. Por ejemplo,
si tenemos pacientes que manejan maquinaria pesada, pacientes que manejan transporte público. De todas maneras, esto también lo considera el médico a la hora de recetarle estos medicamentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque producen alteraciones motoras, no tiene la misma coordinación, el mismo equilibrio el paciente y también alteraciones a nivel cognitivo. Otro aspecto importante de las benzodiazepinas es que tienen la propiedad de generar dependencia física y psíquica. Cuando el paciente las ingiere por un tiempo largo, por decir 2-4 semanas. De allí que puede haber pacientes que las tomen sin necesitarlas. ¿Sí? Si el médico no es cuidadoso y no se da cuenta realmente que el paciente está diciendo la verdad o está mintiendo, puede recetarle el medicamento constantemente y no darse cuenta que a lo mejor el paciente está mintiendo porque ya generó dependencia física y psíquica para estos medicamentos, entonces ahora no duerme si no se toma la tabletica de, por ejemplo, alprazolam. Claro, ya esto no depende de nosotros como farmacéuticos, depende de los médicos especialistas, pero con estos medicamentos hay que ser muy cuidadosos por esta razón, porque el paciente puede generar dependencia física y psíquica. Y debido a la capacidad que tienen estos fármacos de producir somnolencia, las personas que los consumen deben evitar conducir maquinaria pesada o vehículos, como ya se los había comentado anteriormente. Ya va, que están escribiendo acá un mensaje. Déjenme ver que llegaron los vientos, se me corta el internet. Bueno, sí. Esa es una de las complicaciones que tenemos, complicaciones técnicas. Pero cuéntenme, chicos, ¿me están escuchando bien? ¿Se escucha la explicación? ¿El ruidito cómo está? Díganme algo, no escucho a nadie hablar. Dale, Susana. Y Anaí me dice que se escucha bien. Debe ser el motorcito de la computadora, pero es raro, nunca me había pasado. Debe ser que hay tanto silencio que sí. Bueno, bueno, genial. Continuamos entonces. Siguiendo con el grupo de los ansiolíticos, vamos a hablar ahora de los barbitúricos. Fíjense, el primer grupo fue el de las benzodiazepinas. Ahora vamos a hablar de los barbitúricos, donde tenemos como principal representante el fenobarbital. Los barbitúricos son depresores del sistema nervioso central muy poderosos. Ellos no son selectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos van a deprimir todo el sistema nervioso central. Y allí está incluido lo que hace contraer al corazón, lo que regula la frecuencia respiratoria y lo que regula todos los órganos de nuestro cuerpo. Por lo tanto, se deben utilizar con mucho cuidado porque ellos van a deprimir todas las funciones del sistema nervioso central. Los barbitúricos no, por esta razón, no están recomendados para tratar la ansiedad ni el insomnio. Además, tienen mucha capacidad también para crear dependencia. Los barbitúricos son utilizados más que todo en el campo de la anestesia y también como antiepilépticos de segunda línea. Recordemos que los medicamentos de segunda línea son aquellos que, si bien no tienen la misma potencia que el medicamento ideal, en algunos pacientes deben usarse porque por alguna razón, por ejemplo, por alguna otra enfermedad o por alergia, no pueden tomar el medicamento de primera línea, que es el más potente.
Entonces, más que todo, los barbitúricos se utilizan en el campo de la anestesia y se utiliza también como antiepilépticos, pero de segunda línea, en aquellos pacientes que no pueden, por alguna razón, ingerir los antiepilépticos de primera línea. Entre los efectos secundarios es que el paciente experimenta tolerancia. ¿Qué es la tolerancia, chicos? Esto es muy importante en farmacia. La tolerancia es cuando el organismo del paciente se va acostumbrando a una dosis. Y llega un momento que se acostumbra tanto a esa dosis que ya esa dosis no ejerce el efecto terapéutico. Entonces hay que aumentarla para poder observar el efecto terapéutico. Y como al inicio dijimos que deprime todas las funciones del sistema nervioso central, ellos como efecto secundario van a tener la depresión respiratoria. Y esto hay que manejarlo muy bien con los pacientes. Luego tenemos otro grupo de fármacos también que actúan a nivel del sistema nervioso, como son los antidepresivos, los antimaníacos y los estabilizadores del ánimo. Allí tenemos la fluoxetina, el litio, la carbamazepina, la lamotrigina, etc. Son fármacos que se utilizan para reducir la intensidad y la frecuencia de los episodios maníacos, de los episodios depresivos o la mezcla de ambos. También se utilizan para tratar a los pacientes con trastorno bipolar. Ellos no logran como aumentar lo que está disminuido en el paciente, es decir, no logran mejorar el estado de ánimo. Lo que hacen es que previenen la aparición de nuevos episodios, bien sea de depresión, de ataques de fobias, de manía, de ataques de bipolaridad, etc. O sea, disminuye la aparición de esos episodios y la frecuencia, pero no mejora el estado de ánimo. Luego tenemos otro grupo que son los antipsicóticos. Estos antipsicóticos son los que se llaman también neurolépticos o tranquilizantes mayores. Ahí tenemos, por ejemplo, el haloperidol, el droperidol, la clorpromacina, la clozapina, el tiotixeno. Todos ellos constituyen, ¿verdad?, un grupo de medicamentos que tienen estructuras químicas muy diversas, pero que a pesar de que tienen estructuras químicas muy diferentes, tienen un mecanismo de acción en común. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Ellos bloquean unos receptores que están a nivel del cerebro que se llaman receptores dopaminérgicos cerebrales D2. Al bloquear estos receptores, se logran controlar los síntomas de las enfermedades psicóticas. Recuerden que la psicosis es un grupo de enfermedades que está relacionada a la pérdida del paciente del contacto con la realidad. Son los que experimentan alucinaciones, delirios, escuchan ruidos, etc. Y como último grupo de los fármacos utilizados a nivel del sistema nervioso central, tenemos los anticonvulsivos y los antiepilépticos. Allí entra lo que es la fenitoína, el fenobarbital, de nuevo que lo vimos que está ya en otro grupo, en los barbitúricos. Tenemos la carbamazepina, la lamotrigina, el clonazepam. ¿Cómo actúan este grupo de fármacos? Ellos suprimen la actividad de las neuronas. Recordemos que las neuronas son las células que forman el sistema nervioso central. Y al suprimir la actividad de las neuronas, se previene la hiperactividad de estas células. Este tipo de fármacos no logran modificar la enfermedad, es decir, no la van a curar, no la van a detener. Lo que hacen es que tratan los síntomas, es decir, hacen que los síntomas disminuyan o que las crisis se presenten con menos frecuencia. Esto hace, por supuesto, que mejore la calidad de vida del paciente y también
tiene un balance positivo, y es que disminuye las posibilidades de que a largo plazo pueda haber daño cerebral producto de la crisis. Fíjense, los pacientes que experimentan constantemente convulsiones, epilepsia durante toda su vida, puede llegar un momento en que esas crisis de convulsiones y de epilepsia dejen daño permanente en el cerebro. Entonces, este tipo de fármacos, que son los anticonvulsivos y los antiepilépticos, logran prevenir un poco estos daños cerebrales. Y esto, por supuesto, repercute de forma positiva en la calidad de vida del paciente. Esto es todo lo referente, chicos, a lo que es sistema nervioso. La parte de las recetas médicas para este tipo de fármaco lo vamos a ver en el módulo 2, donde vamos a ver lo que son los medicamentos de venta libre, venta controlada, venta con receta triple archivada, etc. ¿Alguna pregunta, alguna duda con esta parte del sistema nervioso? ¿No? Bien, entonces vamos a detener acá la grabación para luego